Los tzitzit se deben usar, explícame por favor números 15, 38 al 40. Por si algo, para una explicación más a fondo o, o con algún otro detalle al menos, puede ver el estudio, ¿verdad?, de la congregación de números 15. Y ahí está el capítulo entero explicado para que ahí le quede todavía más claro. Dice por acá, bueno, 37, habló Yahweh a Moshe y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan unos flecos en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada fleco de los bordes un cordón azul. Aquí en hebreo dice Teheilet, que es una criatura marina como un tipo de babosa o caracol, que es del cual se sacaba el color azul. Es curioso que el nombre del color se llegó a dar muy adelante en la historia. Hay quienes lo interpretan como que el azul no existía antes, pero el punto es que el, el azul era el color que no se podía duplicar. Entonces se necesitaba esta criatura para hacerlo, y a través de, o sea, el hecho de que era tan difícil de conseguir, era solo gente con mucho dinero, gente de la realeza, los que tenían el color azul, ¿verdad? Ya que se conecta obviamente con el cielo, con lo celestial, pero es particular que como no se podía producir, como el humano no podía hacer el color azul, no estaba dentro del vocabulario, y por ende usaban los colores que sí conocían para referirse al azul, como por ejemplo utilizando, bueno, otros colores y diciendo tonos diferentes, como si no existiese del todo en la mente del ser humano lo que nosotros conocemos hoy en día como color azul. Ahora, eso lo menciono por lo que me parece que es curioso, pero también porque aquí en Teheilet, al ser esta una criatura, por ejemplo, que hasta algunos dicen que no se sabe cuál es o que está extinguida, eh, el, los tzitzit que hacen hoy en día no son hechos con Teheilet. Entonces, si nos vamos a ir a la letra, si nos vamos, que es lo que utilizan obviamente para cumplir este mandamiento, la letra, si nos vamos a ir a la letra, esto hoy en día no los hacen, y quién sabe si se podrían hacer. Bueno, quizás sí, si se lograse determinar exactamente el Teheilet dónde está y todo lo demás, pero al no usar Teheilet, que es lo que dice la letra, entonces básicamente, según las cosas, según la letra, los tzitzit que hacen no son válidos, no son, dirían los judíos, kosher. Por eso es que hay algunos que los hacen completamente blancos, pero volvemos a lo mismo, aquí está diciendo con un cordón azul. Entonces son en los cuatro lados, representando los cuatro ángulos de la tierra, ¿verdad? En la vestimenta del Adam, que fue sacado de la Adamá, el suelo de la tierra. Y repito, acá dice, hagan unos flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada fleco de los bordes un cordón de azul, ¿verdad? La conexión con lo celestial. Los flecos, vamos a ver, borde azul, llevaréis estos flecos para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh. Entonces es particular también porque viene siendo un mandamiento para acordarse de los mandamientos, o se podría ver como, ¿verdad? Bueno, bueno, de todas maneras sí lo considero un mandato, ¿verdad? De Yahweh, para que el hombre a través de su vestimenta se recuerde de los mandamientos, de cumplir los mandamientos. Para los que están en YouTube, ¿verdad? Claramente que pueden ver, aquí pueden ver que me lo regalaron en México, bendito Yahweh, la hermana Ara y el hermano Isaac. Y como pueden ver, es blanco con hilos, o con un hilo azul que se extiende hasta abajo, pero ese azul no es hecho de Teheilet. Y la función de ellos es recordar el cumplimiento de los mandamientos, que al verlos
el hombre recuerde que debe cumplir los mandamientos. Hay quienes, digamos, hay un comentario de un judío donde hablaba de que, por ejemplo, si un hombre está a punto y lo comparan con, bueno, por ejemplo, el momento cuando Yosef estaba siendo tentado por la esposa de Potifar, pero mencionan, por ejemplo, si un hombre está a punto de caer en adulterio, fornicación, si se está quitando la ropa y ve los tzitzit, al quitarse la ropa, se va a acordar de que no puede cometer ese pecado y eso le va a ayudar a no caer. ¿Verdad? Viene siendo algo externo, repito, para recordar, bueno, externo en la ropa, para recordar el cumplimiento. Pero Yahweh nos dijo que Él escribiría a través del nuevo pacto, como lo dice en Jeremías y también algunos detalles en Ezequiel, a través del nuevo pacto escribiría en nuestro corazón los mandamientos, la Torah de Yahweh. Entonces, por decirlo así, eso externo de la ropa, Yahweh lo llegaría a poner en nuestro corazón, así como lo externo de la circuncisión del prepucio, pero Yahweh nos dice que la circuncisión es del corazón, una vez más, y del oído. Dice, llevaréis esos flecos para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh. Así los pondréis por obra, y no seguiréis los apetitos de vuestro corazón y de vuestros ojos, porque el corazón es engañoso sobre todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice la escritura, dice Yahweh. Pero repito, Yahweh nos dijo que a través de Yahushua en el nuevo pacto, con su sangre, cambiaría nuestro corazón de piedra por uno de carne, en el cual estuviesen escritos sus mandamientos. Pero vean aquí como dice, así los pondréis por obra y no seguiréis los apetitos de vuestro corazón. Ve, el punto es que si el corazón lo está desviando, que la persona vea el tzitzit y se acuerde que debe cumplir los mandamientos. Tristemente, eso mismo muestra, o sea, es parte de lo que también vemos y hemos estado estudiando en los estudios de inglés de Gálatas, de lo que es la ley según la letra y cómo se dio para los transgresores, para que haya un testimonio en contra de los pecadores, los que rompen la ley, los que rechazan a Yahweh, pero que a través de Yahushua morimos a esa ley que nos condena para seguir la ley de Mashiach, la Torah de Mashiach, que es eso en lo que les digo de que nos cambia el corazón como para que sea desde el interior nuestro y de nuestra propia voluntad también que venga el deseo de cumplir sus mandamientos, de acordarnos de sus mandamientos, que no necesitemos una porción de ropa para recordar que debemos cumplir los mandamientos. Y es como la comparación entre la letra y el espíritu de la Torá. La letra viene siendo la carne, así como la ropa es para la carne, lo que la carne es para el alma. Entonces la ropa representa la carne o el cuerpo, y como dije, el cuerpo de la Torá es la letra, pero el espíritu que le da vida es el entendimiento de la misma, la correcta interpretación. Entonces dice, así los pondréis por obra y no seguiréis los apetitos de vuestro corazón y de vuestros ojos. Por eso es que es algo en la ropa para ver, para que cuando los ojos se quieren desviar del camino verdadero, vean en algún momento alguno de esos 4 lados de la ropa que, ¿verdad? Del manto que anda, o del vestido que esté usando, y al ver para cualquiera de las 4 direcciones, va a haber uno de esos flecos, tzitzit. Entonces, al volver a ver a cualquier dirección que vea, va a haber un tzitzit que le va a recordar que debe cumplir los mandamientos y no se debe dejar llevar por los ojos. Y dice, no seguiréis los apetitos de vuestro corazón y de vuestros ojos que han hecho que os prostituyáis. Así os acordaréis y cumpliréis todos mis mandamientos. Entonces la función es de acordar, el cumplimiento. Y cumpliréis todos mis mandamientos para que seáis apartados ante vuestro Elohim. Yo soy Yahweh vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro poderoso. Yo Yahweh vuestro poderoso. Ahora bien, denme un segundo, verso 39.
porque también se puede ver algo particular en las letras que se utilizan en hebreo para los tzitzit. Está compuesta por la tzadé, que representa un tzadik, un justo, la yud, que es una mano o el brazo de Yahweh, dependiendo si se ve en pictográfico se puede ver que es el brazo entero, pero en sí en general se ve como la mano, la tzadé otra vez, y después la tav, que en el pictográfico es una cruz, representa un sello, representa el fin, el último, y obviamente donde Yahushua terminó de cumplir la Torá, en el madero. Entonces, tzitzit, el nombre tzitzit, lo que significa o lo que nos muestra a través de las 4 letras que lo componen es 2 hombres justos, como el primero y el último, que se manifestarían como el brazo de Yahweh y como el último que sella a los escogidos, o la mano de Yahweh y como el primero que moriría en el madero, la cruz. 2 justos porque tiene 2 letras AD, y una yud y una taf, que representan, dependiendo de cómo lo acomodemos, porque tienen varios significados, como ahora dije, se puede ver como primero y último o último y primero. Entonces también se puede ver como el justo es el brazo de Yahweh que vino a justificar a través de la cruz. Entonces eso nos muestra que nos debemos, o sea, el punto de acordarnos, como decía ahora, el aspecto externo de la Torá, la letra, conectado con la ropa, algo externo para recordarle a la persona que no se deje desviar por el corazón engañoso. Pero Yahweh nos promete a través de Yahushua el Cordero, el nuevo pacto, darnos un nuevo corazón con la Torá en él, que es el de Mashiach básicamente a través de su espíritu, para que salga de nuestro interior el querer cumplir, el entendimiento de la escritura y demás. Y ese cambio de corazón vendría a través de Yahushua, que es a quien representa esa palabra tzitzit. Por ende, al nosotros recordar lo que Yahushua hizo por nosotros, eso nos debe llevar a cumplir los mandamientos. Al nosotros recordar lo que hizo el justo, que es el brazo de Yahweh, al venir a justificarnos a través de la cruz, que eso es, todo eso que acabo de decir, se puede ver en la palabra tzitzit. Al recordarnos de lo que él hizo, y curiosamente eran 4 flecos, como Yahushua vino en el 4.º milenio, murió en el 4.º día, y hasta podemos decir se levantó, ¿verdad?, después de 3 días y 3 noches, o sea, 4.º día. Entonces, 4 letras que representan, como dije, lo que Mashiach vino a hacer. También se puede ver como al primero y al último, pero en sí, con lo que estaba diciendo, principalmente al recordar o al ver a Mashiach, que es el que cumplió lo que dicen las letras de tzitzit, al ver a Mashiach recordamos cumplir los mandamientos, y eso es algo que viene del interior, a diferencia de eso exterior que mencioné y todo lo que ya expliqué. Entonces, espero eso haya quedado claro. Quería preguntar, ¿qué reflejo espiritual es que una pareja tenga relación sexual? Me imagino que la pregunta es, ¿qué representa la relación sexual? Pues representa la unión de la congregación con Mashiach. Representa el momento en que vamos a ser uno, cuando Eva va a volver a estar en Adán, que Adán y Eva van a ser uno nuevamente. Representa también ese anhelo por volver a ser uno, por no estar divididos, porque fue a través de la división que entró la muerte a la realidad. Entonces la relación sexual viene siendo una representación del hecho de que vamos a ser uno eventualmente. También, ¿verdad?, como los malachim. También representa el momento de oración. Básicamente por eso se debe hacer en secreto, como dijo Mashiach, entre en su alcoba, cierre la puerta y ore en secreto, como la relación sexual se hace en secreto, ¿verdad? Y normalmente a oscuras.
Entonces, igual en la oración se cierran los ojos. Entonces es estar en intimidad con el Todopoderoso, unirse a través de la oración. Y por eso yo siempre hago la comparación de, imagínense lo que sería para un matrimonio tener relaciones sexuales y que la mujer en media relación sexual diga el nombre del enemigo del esposo, lo que eso podría ocasionar en el corazón del esposo y en su mente. Y eso es lo que sucede cuando la gente va y ora al que no es, sin entender que está orando al enemigo incluso. Curiosamente, el lugar purísimo en el templo es la alcoba nupcial, lo que representa, y a la entrada de la alcoba nupcial del lugar purísimo es donde estaba el altar del incienso, y el incienso representa las oraciones de los justos. También obviamente, bueno, por si algo, ya que dije que iba a continuar, pero la fornicación es una representación de la idolatría. Entonces la gente que tiene ídolos, la gente que adora imágenes, la gente que adora el dinero o lo que sea, está teniendo intimidad espiritual, se está uniendo con una entidad negativa, demonio, ángel caído, espíritu maligno, y eso por eso es fornicación, y es adulterio si ya la persona está en un pacto con Yahweh y después dice que va a ir a hacer algo con un ídolo o con el falso. Eso sería adulterio. ¿Qué opinas del ecumenismo? Si es parte de lo que el enemigo, ¿verdad?, Satán ha venido armando, principalmente a través del catolicismo. Por algo se llama universal, ¿verdad?, que ese es el significado de católico. Y es parte del plan de la bestia, unir a todas las religiones diciendo que es un mismo Dios, y así es para ellos, los que adoran al poderoso de este mundo, y los va a reunir para después manifestarse como el Cristo, y lo van a aceptar tristemente la mayoría del mundo. Dice: cuando se cumplió la llegada del pueblo de Israel del profeta como Moshe, su doctrina fue contraria a las costumbres judías o judaísmo. Ok, cuando se cumplió la llegada al pueblo de Israel del profeta como Moshe, su doctrina fue contraria a las costumbres judías o judaísmo. Ok, me imagino que usted está refiriendo al Mesías. Yahushua no es el profeta como Moshe. El profeta como Moshe es uno de los dos testigos de Apocalipsis 11. Eso se puede ver en Juan 1, como he dicho, que es donde le preguntan a Eliyahu, a Juan el Bautista, perdón, si él es Eliyahu, el Mesías o el profeta. Ahí claramente separan al Mesías del profeta como Moshe. Y a Yahushua varias veces lo quisieron hacer rey, le dijeron bueno, el profeta lo llamaron, y también la rama de David, y él siempre rechazó el título que le ponían y se identificaba como otro, como la raíz de David, como la vida, como el Mesías, no como el profeta. Y repito, la escritura muestra que hay una separación entre los dos. Hay un verso que los cristianos utilizan para decir que Yahushua es el profeta como Moshe, pero no leen en contexto, no se dan cuenta que ahí se está hablando de la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, lo que normalmente el cristianismo llamaría la segunda venida. Ahora bien, imaginándome que se está refiriendo al Mesías, dice: cuando se cumplió la llegada del pueblo de Israel del Mesías, su doctrina fue contraria a las costumbres judías o judaísmo. A las costumbres, sí, y ese es uno de los problemas. Ellos se quedaron en las costumbres, igual que hoy en día prefirieron la tradición en vez de seguir la verdad, y por eso no aceptaban o entendían lo que Yahushua les decía. Dice: Cores, ¿me puedes explicar por favor cuál es el papel o misión del padre y la madre en una familia? También cuáles son los deberes de cada uno como esposa y esposo. Pues voy a ser muy en general, porque ¿verdad? De fijo hay montones de detalles en los que esto se puede armar y hablar por horas de fijo, dependiendo de cada matrimonio y los problemas que tienen, las capacidades que tienen y demás. ¿Cuál es la misión del padre y la madre? Primero que todo, ser un ejemplo para sus hijos. El padre es el que debe proveer, según la escritura. La madre es la que debe criar, enseñar
al niño como la sabiduría misma que representa a la mujer. El padre proveer y proteger, obviamente también enseñar y guiar, no solo, o sea, a toda la familia. En lo que respecta a los deberes de cada uno como esposa y esposo, obviamente amarse y respetarse. Yahweh manda al hombre a amar a la mujer y a la mujer a respetar al esposo. Eso es lo principal. Con solo romper uno de esos dos ya se desarma todo. Hoy en día, por el feminismo y otro montón de cosas, el sistema programa que la mujer no respete al hombre, y tristemente por el odio en general del mundo y el montón de cosas negativas, muchos hombres no aman. Entonces eso es lo principal. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Por lo que vemos en Génesis, cuando el hombre y la mujer pecaron, al hombre se le dio el castigo de ir a trabajar para traer alimento, vestido y techo a la familia, a su esposa, empezando por su esposa, y a la mujer el ser esa ayuda idónea, el siempre estar ahí, como dice la escritura, y ayuda idónea dice ayuda al frente de, que si el hombre quiere desviarse, que la mujer pueda detener ese desvío del hombre hacia la mentira o la falsedad, que ayuda al hombre a mantenerse siempre recto en justicia, el multiplicar la raza humana, que es algo importantísimo, por lo que dice que la mujer se salvaría dando a luz hijos. Deberes de cada uno. La mujer sabia edifica el hogar, por eso es que la mujer está relacionada, bueno, no solo por eso, por varias razones, relacionado con la casa, con el mantener un hogar firme, fuerte, y todo lo que eso representa en lo físico y en lo espiritual, así como el hombre proveer todo lo necesario para que pueda la casa estar como tiene que estar, y la familia, por eso digo físico y espiritual, o sea, material y también mental. Así como Yahweh, por ejemplo, creó todo de la nada, ahora proveyó a la Ruach de sabiduría la materia para que la sabiduría le diera forma, por decirlo de otra manera. Y bueno, de fijo, repito, eso podría seguir y seguir más si nos metemos en la escritura, y más si empezamos a tomar ejemplos de pareja, de matrimonios donde por X razón, por diferentes habilidades, porque a veces la mujer es más inteligente que el hombre, a veces el hombre es más inteligente que la mujer, a veces, ¿verdad?, uno es más sabio, el otro es más conocedor, a veces, o sea, sucede mucho, lo vemos en la misma escritura. Por ejemplo, el ejemplo de Manoah, el papá de Sansón, y su esposa era la más inteligente. En el caso de Abraham y Sará, se dice que Sará tenía más profecía, y detalles que, repito, ¿verdad?, dependiendo de la pareja, las habilidades que le dio a cada uno, la capacidad a cada uno, cómo deben complementarse por el bien de la familia, pero siempre entendiendo que hay un orden para que todo funcione, cabeza y cuerpo, hombre y mujer. En un matrimonio, ¿qué vestimenta debe llevar la mujer y qué vestimenta el hombre? Esto va a sonar tonto, pero hoy en día, bueno, si ven el mundo se darían cuenta que no tanto. El hombre, ropa masculina, la mujer, ropa femenina. Ahora hoy vemos que todo lo están mezclando. Y para Yahweh es abominable el hombre afeminado y también una mujer que se vista de hombre. Entonces, eso es lo principal, ¿verdad? Y segundo, el vestir con prudencia o con modestia, básicamente ser modestos al vestir, no andar buscando llamar demasiado la atención, no ser muy ostentoso en el cabello o en la ropa o en las joyas o lo que sea, porque eso atrae negatividad, así como puede ser una muestra de negatividad en el corazón, o sea, de cosas, de pensamientos negativos, de vanidad o de fornicación y otras cosas. Entonces sí, como siempre digo, algo que es clave, por si algo, para que todas las mujeres lo tomen en cuenta, y otra cosa así para los hombres, ¿verdad? Porque normalmente se casan y el hombre y la mujer, muchas veces el hombre de repente ya le dejó de importar cómo se veía. Antes se esforzaba para poder encontrar
una pareja que le gustara y agradarle, pero ya una vez que se casan lo perdimos y verdad, cero el cuidarse. Eh, por otro lado, la mujer, que tristemente suele suceder, que cuando se trata de salir y de que la vean en la calle busca vestirse muy llamativa, pero cuando se trata del esposo, como sea, no se arregla ni nada para el esposo, y la mujer debería entender que esa belleza, una vez que se casa, debería ser para su esposo, debería encargarse de atraer a su esposo, no a nadie de afuera. Eso es completamente contrario a lo que debería ser. Entonces, que tomen eso en cuenta siempre para que se preocupen el uno por el otro, en vez de qué dirán los de afuera, qué pensarán, cómo me verán, lo que sea. Dice, dos preguntas. ¿Esmirna y Filadelfia representan a los dos testigos? Esmirna y Filadelfia sí representa a los dos testigos. Son como, si ponemos a las 7 congregaciones de Apocalipsis 2 y 3, que son 7, se acomodan como una menorá, en las cuales la primera se une con la séptima, la segunda con la sexta. La segunda y la sexta congregación son Esmirna y Filadelfia, que representan a Eliyahu y al testigo como Moshe respectivamente. Y por eso en Esmirna se menciona lo de los 10 días en cárcel, que son los días desde hoy hasta Yom Kippur. No que estén en cárcel en este momento, sino que cuando se cumpla los meterían presos un día como hoy, Yom Teruah, y quedarían presos hasta el 10, o sea, hasta dentro de 10 días, que sería cuando los matarían en Yom Kippur. Es bien común que los cristianos digan que cuando desaparezcan millones de personas en el rapto, digan que fueron los aliens. ¿Cómo contestarles al menos para que empiecen a cuestionar, pero sin usar el argumento de Lucas 17, llevados a morir? Bueno, por ejemplo, vamos a ver. ¿Cómo contestarles al menos que empiecen a cuestionar? Para que empiecen a cuestionar. Es que digamos, ahí ellos están haciendo una hipótesis de lo que sucedería después de que ellos se vayan, y en realidad eso no tiene, o sea, ¿cómo le digo? Le están tratando de dar una explicación a algo, a otra hipótesis, con una hipótesis. Pero no, mi punto es que en realidad lo que pase después, o sea, si ellos fueran llevados, pues sí, lo más seguro dirían que fueron los aliens, pero es que no va a suceder como ellos dicen. Entonces lo que habría que hacerles cuestionar es lo que ellos dicen que va a pasar antes, lo que va a pasar con ellos, como para lo cual inventaron ese argumento de que van a decir que fueron los aliens. En ese caso se podría decir en qué parte de la escritura dice que el mundo entero va a decir que las almas fueron llevadas, o que los hombres fueron llevados por aliens, o que desaparecieron millones. O sea, ¿dónde dice algo así de la manera en que ellos lo explican? En ningún lado. Pero digamos, les puede cuestionar que por qué, creo que se lo dije ahora, o sí, creo que fue ahora o ayer, de cómo la escritura dice en Corintios, Tesalonicenses, que es con trompeta, que es en la última trompeta. Tristemente los cristianos ahí dicen que es en Yom Teruah, pero no tiene sentido que solo porque el día se llama fiesta de trompetas, que eso sea cuando se cumpla el rapto, como ellos dicen, solo porque la escritura dice que es con la última trompeta. Si uno va a Apocalipsis, vemos que hay 7 trompetas. Es obvio que se refiere a la séptima de esas 7. Debería ser obvio. Y si no lo es para el que escucha solo lo que acabo de mencionar, con solo leer Apocalipsis y lo que sucede en la séptima trompeta, se dará cuenta que eso es la cosecha. Pero ya para ese momento han pasado 3 años y medio, y eso es lo que los cristianos quieren evitar, agarrando como excusa eso de que dicen que no aparece el nombre iglesia después del 4.º capítulo. Pero no tiene, o sea, completamente ilógico ese argumento, porque también recordemos, ¿verdad? El cristianismo separan la palabra iglesia, porque lo agarran del griego eclesia, lo separan de la congregación en hebreo, que es kahal. La palabra congregación aparece desde que Yahweh congregó al pueblo israelita. Ellos
Israel es la congregación. A través de Yahushua se abren las puertas para los gentiles, sí, pero la congregación es Israel, en hebreo Kahal, en griego lo pasaron a eclesia. Entonces los cristianos piensan que Kahal se refiere a los israelitas y que eclesia se refiere a los cristianos. Pero es mentira, somos un pueblo, una congregación, debemos ser de una mente, una cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, parte o sea, ese argumento de que como ya la palabra no aparece, entonces ya no están, no tiene ninguna lógica. Y eso es como pura el anhelo que hace que terminen creyendo esa interpretación. El anhelo porque así sea, el que no estén. Pero recuerde que en las 7 iglesias está la de Filadelfia, la que Yahweh le promete que no va a pasar por tribulación. De hecho, las otras sí tienen que pasar por tribulación, en las mismas cartas lo dice. Entonces, ¿cómo pueden decir ellos que la iglesia desaparece si a las iglesias que aparecen ahí les está diciendo que van a tener que pasar tribulación? Si no se arrepienten, si siguen negando su nombre, si dejan el nombre del Mesías. Pero la congregación de Filadelfia les dice, porque guardaron mi nombre y no, bueno, guardaron mi palabra y no negaron mi nombre, yo los guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, son de las 7 congregaciones, solo a Filadelfia es a la que cosecha lo que ellos llaman rapto. Pero esa cosecha sucede al final de los primeros 3 años y medio. También ellos creen que el Espíritu es el que está deteniendo la venida del falso Mesías. Ellos piensan que el Espíritu va a ser quitado de la tierra una vez que ellos sean quitados de la tierra, lo cual no es así. Bueno, porque no se va a dar el rapto, pero por otro lado porque el Espíritu no puede ser quitado en ningún lado, es omnipresente. Punto. Dice, es bien común que los cristianos digan que cuando desaparezcan millones de personas en el rapto digan que fueron los aliens. ¿Cómo contestarles al menos para que comiencen a cuestionar? Es que si no sé, lo que no entiendo es cómo contestarle, en qué sentido, a qué o qué, a eso. Y eso es lo que ellos creen, y no están preguntando nada como para contestarles. Sería decirles, muéstremelo en la escritura, por favor. Muéstreme esa parte en la escritura, porque usted está tan seguro que así va a ser. ¿Cuál profecía es? ¿Cuál profeta lo dijo? Y ahí es donde se desarma todo, porque es que no conocen la escritura y no lo pueden defender. Y cuando utilizan los versos que hablan del rapto, del arrebatamiento, que ellos llaman rapto, se confunden si uno los sigue con cuidado y lee el contexto. Porque al final terminan solo con la interpretación cristiana que se les ha enseñado y no con lo que dice la escritura. Como siempre digo, por eso fue que, digamos, al principio yo tenía un montón de problemas para entender un montón de detalles, porque yo veía que decía algo y los pastores que escuchaba decían otra cosa. Y yo decía, uy, pero qué raro, soy yo que estoy loco, que estoy viendo otra cosa aquí. ¿Será que soy yo el del problema? Porque ellos están tan seguros si aquí dice otra cosa. Hasta que después de darle y orar y demás, el Padre básicamente me hizo entender, es que ya déjese de guiar por lo que le han enseñado, guíese por lo que está escrito, por lo que le estoy enseñando. Y ahí fue donde dije, ok, voy a dejar de lado la interpretación o todo lo que me han dicho en el cristianismo, porque ahí fue donde había aprendido de todo lo que tiene que ver con la escatología cristiana. Y una vez que hice eso, todo empezó a calzar, todo se empezó a entender. Digamos, no sé por qué no quiero usar Lucas 17, o tal vez ya lo usó y le salieron con otra, pero como le digo, digamos, yo leería Corintios, Tesalonicenses y después Apocalipsis 11, Apocalipsis 12 y Apocalipsis 14. Son como los principales. Y verdad, y eso sin entrar en lo de la huida, porque mejor ni decirles lo de la huida todavía. Porque hay personas que fervientemente oran o piden a los ángeles, por ejemplo, y reciben tantos favores o milagros. Tantos. Bueno, no sé, no sé que puede suceder, pero no he conocido persona que le suceda así como me dice, milagros, pues no sé. Pero en sí es porque están adorando entidades. Bueno, por un lado lo principal es que están poniendo su fe, o sea, están usando la fe. Y la fe
produce cosas en esta realidad. Fuimos hechos imagen y semejanza. En pocas palabras, Yahweh hizo la creación con fe. Él supo que podía hacerlo y así lo hizo. De la nada hizo todo. Entonces, la fe que Yahweh puso en el ser humano hace que el ser humano pueda hacer cosas pasar, si lo cree verdaderamente. Y hay mucha gente que cree más en los ídolos, tiene más fe en lo que cree que sea falso, que en el verdadero todopoderoso creen algunos otros. Y por eso a veces ven resultados. Ahora bien, si una persona está pidiéndole a una entidad específica, esa entidad es la que termina haciendo algo para esa persona, viene siendo algo similar a la brujería. Como cuando una persona hace un pacto con un demonio para que el demonio le sirva durante esta vida, pero después la persona se vuelve el esclavo de ese demonio al irse al infierno. Entonces puede ser en algunos casos algo así. Y siempre todo lo que se recibe, cualquier, entre comillas, favor o entre comillas milagro, porque la escritura dice que en el fin de los tiempos la bestia haría falsos milagros. Entonces cualquier supuesto milagro o favor que reciba eventualmente se va a convertir en algo negativo, va a traer algo malo a la persona y por ende no son verdaderos milagros, no es un verdadero favor. Si después se cobra, no fue un favor. Dice, esto hace que tengan muchos seguidores. Yo entiendo que no son ángeles celestiales. Sí, pero en muchos casos, porque no sé a quién se refiere o a quiénes se refiere, porque en realidad, así como me lo está diciendo, me parece que se refiere a alguien o a varias personas que lo que son es que básicamente magos, hacen ilusiones y la gente se los cree. Pero en algunos casos, repito, sí hay influencia de ángeles caídos. Dice, ¿qué significa que los hombres puedan dar órdenes a Satanás? ¿Es cierto y correcto que se puede hacer? Así como lo ponen, no. O sea, Yahweh nos dio la autoridad. O sea, en el sentido es que, bueno, se puede interpretar muy diferente dependiendo de la cabeza que escuche eso, como usted lo acaba de decir. Pero sí, la escritura dice que nos dio autoridad sobre espíritus, ángeles, demonios. Entonces podemos reprender en el nombre de Yahushua para básicamente detener el ataque o vencerle en el ataque, ya que estamos en una guerra espiritual. Pero no así como, o no debería uno pensarlo como de que uno puede pedirle cosas a Satanás o enviarlo a hacer cosas simplemente porque ya, como dice aquí, le puede dar órdenes. También la escritura en Pedro nos habla de cómo el mismo Micael, siendo un ángel, el ángel de Yahweh, no se atrevió a maldecirlo directamente, sino que dijo, Yahweh te reprenda. A pesar de él mismo representar a Yahweh, habló en tercera persona, como también lo vemos en Zacarías. Entonces Micael le dijo, Yahweh te reprenda, porque entiende, y eso deberíamos entenderlo también nosotros, que Satanás es un ángel que está al servicio de Yahweh. Sí, es enemigo de la congregación, es enemigo del mundo, bueno, es el poderoso del mundo y es el que quiere destruir a la humanidad y acusa al hombre, pero sirve a Yahweh. Entonces nosotros, por respeto a Yahweh, debemos saber cómo referirnos también a sus siervos. Pero sí, a través de Yahushua, que es el Hijo de Yahweh, nosotros ser uno con Yahushua nos convertimos en el cuerpo de Mashiach y por ende estamos por encima de ese siervo que es el ángel conocido como Satanás. Buenas noches, Koresh. ¿Usted me podría explicar qué pasa cuando las almas están en el Seol y cómo es el Seol? ¿Qué pasa cuando las almas están en el Seol? Unas están en el infierno, otras están en el paraíso. En el infierno y en el paraíso hay diferentes niveles. Dependiendo de cuán malo fue la persona, está en lo peor de lo peor. O cuán justo fue, está en un lugar muy elevado. Del paraíso, obviamente, y el otro en el infierno. ¿Cómo es el Seol? Pues es un lugar inmensamente, bueno, tan grande que nunca se llena. Tiene
abismo en el medio que separa el paraíso del infierno, como un... Pero bueno, hay, como lo vemos, digo, para subir a Lucas, un momento, Lucas 17, cuando Yahushua cuenta la historia de Eleazar y el rico, perdón, pero ese no es Lucas 17, pero para el 16. Aquí está el rico y Eleazar. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo. Bueno, nada más voy a ir a la parte del Seol en sí. Dice, entonces gritando, en el Seol alzó sus ojos, verso 23 de Lucas 16. En el Seol alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y al Eleazar en su seno. Entonces gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Eleazar para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida y Eleazar males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para pasar acá. Entonces, decía, usted me puede explicar qué pasa cuando las almas están en el Seol. Están esperando el juicio final al ser levantados para ser juzgados. ¿Cómo es el Seol? Es inmenso, se separa en dos y hay diferentes niveles en cada una de esas dos partes. Dice, yo tengo entendido que ahí esperan el juicio final, pero me gustaría saber qué hacen mientras están ahí. En el paraíso se gozan, en el infierno sufren. Básicamente en el infierno están en un fuego que está constantemente quemando y purificando toda la impureza y maldad con la que llegaron esas almas ahí. Los justos entran a un lugar de descanso, de reposo, básicamente entrar al jardín del Edén nuevamente, de donde salimos por el pecado, al cual nos dejó entrar Yahushua con su sacrificio. Y también recuerden que en la escritura el dormir es una representación de morir, y así como cuando uno duerme tiene sueños, puede ser pesadillas o sueños lindos, también hay gente que no sueña o no se recuerda, más bien, porque siempre soñamos. Hay gente que simplemente no se recuerda. Entonces se puede hablar de que hay diferentes niveles de conciencia en los que se encuentra la gente estando en el Seol, como en un sueño. En el paraíso están en un buen sueño, pero no están pensando en el tiempo, no saben en lo que respecta a este mundo, no saben nada. Ya cuando salen de este mundo, entran a otra realidad, como cuando una persona se duerme y se olvida completamente del mundo de los despiertos y piensa que ese mundo en el que está es el real. Ahora, obviamente, ahí los justos saben que están en una realidad esperando y con los antepasados, básicamente, ya con familiares y demás, disfrutando del paraíso, mientras que los impíos están en un tiempo de confusión, repito, como en una pesadilla. Y dependiendo del nivel de justicia y demás, cuán bueno o negativo puede ser ese tiempo de espera antes del juicio final. Dice, aprovecho y pregunto sobre el significado de la palabra santo. Bueno, la palabra hebrea que traducen erróneamente como santo es kadosh, que es apartado, como algo especial o apartado para una función especial. En la escritura aparece la palabra kadosh refiriéndose también a algo, a personas que se apartaban para hacer algo negativo, se apartaban para hacer lo malo. Entonces una persona se puede apartar para el bien o se puede apartar para el mal. Con la palabra apartado se entiende, pero la palabra santo la han hecho verse como si fuese que un santo es completamente bueno, positivo. Entonces no tiene sentido cuando la escritura dice que se santifican para ir a adorar a los demonios. ¿Verdad? Como alguien se puede, si fuera lo que piensan, no tiene sentido lo uno con lo otro. Pero en hebreo es kadosh, que es apartado. Por otro lado, santo y sacras, santo y sagrado
vienen de Sacras, que es un dios, el dios Sol. Entonces está conectado con adoración al sol, y por eso el aro amarillo que ponen en las cabezas de los santos, en los ídolos católicos y demás, esa rueda amarilla que ponen en la cabeza muestra que vienen del sol, que son enviados del dios Sol. ¿Cómo protegió y cuidó Yahweh a Job durante sus pruebas? En sí, con la orden que le dio a Satanás de no matarlo, o sea, con esa orden Satanás no podía matarlo y punto. Entonces, lo que le permitió a Satán hacerle a Job terminaría siendo para probarle algo a Satanás, para darse a conocer a Job de una manera más directa, por como Job al final de toda la prueba dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, a través de esa prueba tan fuerte, tan dolorosa que pasó Job, llegó a conocer al verdadero poderoso. Se podría decir que así como el último, así como los escogidos, así como, en sí, los escogidos que nacieron creyendo conocer al Todopoderoso, pero después Yahweh se les revela y muestra quién es Dios. Algo así fue con Job. Job pasaba con miedo de ser condenado, con miedo de que él o sus hijos se fueran al infierno, y por tener tanto miedo de que se le murieran los hijos, de perder su riqueza, de perder su poder, por esos miedos se le llegaron a cumplir y tuvo que enfrentar los miedos. Y a través del hecho de que Yahweh estuvo con él en todo momento, pero bueno, también importante que como él se llama Job, ¿verdad? Lo que se conoce como Job, las letras que se utilizan son las mismas que se utilizan para la palabra Oyeb. Con solo mover una letra se pasa de Job, que significa odiado, curiosamente, a Oyeb, que significa enemigo. Entonces se habla de que Job llegó a pensar, porque no entendía la grandeza del Todopoderoso, llegó a pensar que quizá el Todopoderoso se había equivocado, porque él nunca había cometido errores tan grandes, él era justo. Entonces decía, lo más seguro se equivocó, y al volverme a ver, vio mi nombre mal y me vio como un enemigo, me vio como un Oyeb en vez de Job. Entonces Yahweh se le manifiesta, vemos en el libro, y le hace 50 preguntas que Job ni ningún hombre puede contestar. Y eso era para que se diera cuenta de que Yahweh no comete errores, todo lo que hace tiene un propósito, es para bien de aquellos que aman a Yahweh, y que no podía cuestionar lo que Yahweh hace, porque cuando Yahweh le cuestiona se dará cuenta uno que uno no conoce nada de la grandeza. Por más que uno conozca con grandeza el Padre, todavía le queda más por conocer, y así será infinito por la eternidad el ir conociendo cuán hermoso, grande, poderoso es Yahweh. Entonces lo protegió, como digo, con la orden que le dio a Satanás de no poder tocar su vida, de no matarlo, y estando ahí, dándole también fe y paciencia. Pero como le digo, fue para darse a conocer a él, porque después de todo se dio cuenta de que con esos miedos, con esas preocupaciones, estaba en realidad pensando que el Todopoderoso era diferente. Y por eso digo, como si estuviera adorando a otro poderoso, hasta que se le revela a Yahweh a través de esa prueba tan dura que pasó. ¿Los dos testigos serán Moisés y Elías, o serán una representación de ellos? De ser los profetas, resucitarán en cuerpo mortal para poder ser muertos por la bestia. Elías sí. El otro testigo es representado por Moisés. Ahora, el testigo que es Elías, Eliyahu, eso es porque la escritura dice en Malaquías que Eliyahu tendría que venir antes del gran día de Yahweh. Entonces Elías es uno de los dos testigos que empiezan a predicar unos 2 años antes de que empiece el gran día de Yahweh.
El otro es al que se llama el profeta como Moshe. A Moshe se le dijo: yo levantaré de en medio de tus hermanos, en medio del pueblo, un profeta como tú. Entonces no le dijo: te levantaré a ti, sino que dijo: un profeta como tú, alguien que fue representado por Moshe. Según Daniel 12, ese es Micael, que encarna en la tierra. Ahora, Eliyahu fue llevado vivo, pero después vemos en el nuevo pacto que Yahushua el Mesías le dice a los discípulos, si lo pueden creer, Juan el Bautista era Elías que había de venir. Entonces Eliyahu era Juan el Bautista. No tuvo que bajar de los cielos volando, sino que volvió a nacer. Se podría decir, Yahweh utilizó ese mismo espíritu que estuvo en el cuerpo de Eliyahu para encender una nueva llama, un alma, a través del cuerpo que formó en Elisheba, que fue la mamá de él. Elisheba y Zechariahu, de ellos dos vino Eliyahu, lo cual se ve en el nombre, Elisheba, Zechariahu, y ahí vino Eliyahu. Entonces, a pesar de irse vivo, Yahweh hace que vuelva a nacer, y Yahushua confirma: ese es Eliyahu, a pesar de que se llamaba Juan el Bautista. A él le cortaron la cabeza. Entonces, dice usted, de ser los profetas resucitarán en cuerpo mortal. No tienen que resucitar. Como dije, Eliyahu se fue vivo, a Yahuanán le cortaron la cabeza, pero no tienen ni que resucitar Yahuanán ni bajar de los cielos Eliyahu, porque así como Yahuanán nació siendo Eliyahu, puede volver a nacer, y así fue, ¿verdad? Digo fue porque ya tienen que estar los dos testigos listos para la prédica, para el testimonio. Y en el caso de Moshe, él sí murió, pero como dije, no sería Moshe mismo, y no resucitan, sino que nacen como dos personas normales. Dice, ¿podría por favor explicar Apocalipsis 12, 3 y 4? 12, 3 y 4. Otra señal también apareció en el cielo: un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas. Por si algo, así como en el cielo está la Virgen, que es Virgo, en el cielo también hay un gran dragón, una constelación del dragón. Había un hombre, se me escapa el nombre, hace muchos años, de hecho creo que ya murió, pero murió joven. Se me escapa el nombre, creo que era apellido Flynn, que había hecho un estudio bastante interesante de números, en un montón de cosas, en realidad conectaba un montón de cosas, y una de las cosas que mencionaba es que había hecho un estudio de esa constelación del dragón, y que podía verse como la cola del dragón, si se viese como que está haciendo un ángulo, o sea, el doblez de la cola se puede ver como que se lleva un tercio de las demás constelaciones o de las estrellas que se encuentran en el cielo. Entonces, como una representación claramente del tercio de los ángeles que cae con Lucifer, como lo vemos en esta señal o en este capítulo. Entonces, es un hecho que con Lucifer cae un tercio de los ángeles que se rebelaron con él, y según estos cálculos matemáticos que había hecho este hombre, la cola de la constelación Draco, el dragón, abarca de continuar, ¿verdad?, la línea que hace la cola, se llevaría un tercio de las estrellas del firmamento. Entonces dice, otra señal también apareció en el cielo: un gran dragón escarlata, ese es Lucifer, que tenía 7 cabezas. Esos son los 7 imperios a través de los cuales ha gobernado en esta tierra, ya que él es el poderoso de este mundo. Y 10 cuernos, esos son 10 líderes que estarían en este tiempo en el mundo, entre los cuales se va a dividir el poder de la tierra. Y en sus cabezas tenían 7 diademas, ¿verdad?, por el hecho de que son líderes. Eso muestra que son autoridad. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz.
cuando Satanás, porque más adelante vemos que Micael pelea contra Lucifer y lo hace caer, aquí se está viendo como una señal, esto como una señal de esa profecía. Yahuhanan vio un dragón que hizo todo esto para entender que Lucifer iba a caer a la tierra y con sus ángeles. Entonces cuando Lucifer caiga, Satanás caiga a la tierra, a través de la bestia y de su ejército, además de los ángeles caídos que caen con él, van a ir a perseguir a la congregación escogida, que es la Virgen. Entonces dice, y el dragón se paró frente a la mujer, o sea, buscando la congregación, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo. Yahushua es el hijo de la Virgen hace 2000 años, nació de una virgen literalmente. El último nace de una virgen espiritualmente, porque en este caso se refiere a la congregación como la Virgen. Y de la congregación sale uno al que matan, y al matarlo Yahweh lo resucita, porque muere en Yahushua y cumple la misión de venir a predicar, uno de los dos testigos. Y al resucitar, eso se cumple como la Virgen, la congregación, dando a luz a ese hombre, porque de ella salió ese líder, el vencedor, el que sale venciendo y para vencer. Entonces el dragón va a buscar devorar ese nacimiento, destruir a ese hombre que va a nacer de la congregación. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Creo que me había dicho nada más 3 y 4. Dice, ¿se debe adorar a Yahushua como Yahweh o una adoración aparte o no se debe adorar? La escritura dice que el Cordero es digno de adoración por su obra y porque es la persona de Yahweh, su imagen. Entonces debemos entender, como el mismo Yahushua dijo, Yahweh es mayor que, como dijo Yahushua, ¿verdad? Yahweh es mayor que yo. Obviamente también en mi caso. Yahweh es mayor en todo aspecto, es a Yahweh al que hay que adorar. Pero Yahushua merece adoración como rey, como hijo, como dice la escritura también, besad al hijo, ¿verdad? Dando a entender, honrad al hijo, darle su honor. Entonces, el mismo Padre dice que Yahushua es digno de adoración, pero el mismo Yahushua nos dice una y otra vez, Yahweh mayor es que yo, y Yahushua nos dice, yo soy el camino. Entonces no podemos quedarnos solo en Yahushua, porque Yahushua es el camino al Padre. Debemos adorar al Padre y obviamente también enaltecer y alabar a su Hijo, a través del cual Yahweh nos salvó. Dice, ¿sabes por qué los musulmanes tienen como símbolo de adoración a la luna? Porque Alá originalmente es la luna. Entonces, ahora bien, según ellos no idolatran, ¿verdad? Eso es solo un símbolo, pero es por esa razón, es porque Alá es el dios luna, originalmente. Dice, ¿qué quiso decir Mashiach cuando le dijo a Miriam, he aquí tu hijo, y a Yohanan, he aquí tu madre? Ahí estaba básicamente diciendo, bueno, en el sentido espiritual, Yohanan es el discípulo amado. Amado es el significado del nombre David. Y Yahuhanan fue el que escribió el Apocalipsis. Entonces es como si fuese una representación del amado David, del renuevo de David que vendría a la tierra, como ese hijo de la Virgen que acabo de mencionar en Apocalipsis 12. Entonces como si estuviese haciendo el cambio del primero por el último. Entonces hace un reemplazo y le dice, madre, he aquí tu hijo. En el sentido más literal, básicamente le estaba pidiendo a Yahuhanan que cuidara de su mamá, que la viera como su propia madre, y a ella, por ser Yahuhanan su discípulo amado, que lo cuidara y lo viera como un hijo, que lo básicamente, vuelvo y repito, como un reemplazo ahí. ¿Sabes qué significado tienen los árboles como el árbol de la vida? ¿Son árboles o es simbólico? Ambos. Son árboles que funcionan como símbolos de otras cosas. Yahushua es el árbol de la vida. El último es el árbol del conocimiento del bueno. Y Satanás se va a manifestar para darles conocimiento del mal. Como la serpiente, claramente. El último es el conocimiento, bueno, es el árbol del conocimiento del bien y el mal, que en realidad representa la Torá. Moshe escribió la Torá,
Por eso el testigo como Moshe es el conocimiento del libro, el árbol del conocimiento del bien y el mal, porque los escogidos son árboles, dan fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, hubo árboles en el jardín, pero esos árboles representan entidades. En el caso del árbol de la vida es el Mesías de Yahushua, la palabra de Yahweh, y el árbol del conocimiento, el último, la segunda manifestación. Y con lo del fruto, la misma situación. Hubo un fruto, el pecado fue la desobediencia, y ese fruto, por la desobediencia, hacerle caso a la serpiente, además de lo que venía a través del árbol, trajo maldad al corazón del ser humano. Podría explicar acerca de la señal del Ben Adam en el cielo, Mateo 24. Eso, bueno, se interpreta de varias maneras. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto se parece, por estas palabras últimas, a lo que sucedería en el sexto sello de Apocalipsis 6, después de la tribulación que provocarían los primeros 4 sellos, antes de la gran tribulación. Entonces, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Hay quienes han hablado de Nibiru o de otras cosas por acá. En Números 24 aparece que saldría estrella de Jacob. Cuando Yahushua nació, se mostró una estrella en los cielos que guió a los sabios del oriente. En el Talmud, bueno, en el judaísmo, tienen varias profecías en las cuales dicen que en el momento en el que el Mesías se manifieste, en este fin de los tiempos, porque ellos todavía lo esperan, que en ese caso de ser positivo se les referiría al testigo como Moshe, de ser negativo sería la bestia, aparecería una estrella en los cielos nueva. Es interesante que en este año, según algunos científicos, se dio el nacimiento de una estrella por primera vez en la historia, que ven una estrella nacer. De hecho, si no me equivoco, hay un artículo en nuestro blog, en losdelcamino.net/blog. Entonces, la señal del Hijo del Hombre podría ser una estrella nueva, pero en ese caso sería muy llamativa, muy brillante, y sería en ese momento donde sería más claro, cuando se apaga el sol y la luna, caen estrellas, y en eso se ve una señal en los cielos clara que revela lo que viene, en sí principalmente la cosecha, porque dice por acá: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran estima. ¿Verdad? Entonces se va a dar una señal, y es que estos versos, estos dos anteriores, se pueden ver de dos maneras. La que he venido diciendo hasta el momento, en el cual cuando dice tribulación se refiere a los primeros 4 sellos, lo del sol oscureciéndose se refiere al sexto sello, y lo de la señal del Hijo del Hombre y verlo en las nubes se refiere a Apocalipsis 14, cuando viene en las nubes recogiendo a los 144,000 en la cosecha. La otra interpretación puede ser tribulación, incluyendo la gran tribulación, o sea, ya al final de los 7 años, que el sol, por decirlo así, va a cambiar su ciclo, va a cambiar para el milenio, en el cual el milenio, bueno, Yahweh dijo que va a hacer Yahweh que la luna ilumine 7 veces más, e igual el sol, en sí no necesariamente para el milenio, pero me refiero a los cambios que Yahweh haría para un milenio de Shalom en la tierra, y por ende algo sucedería en ese momento con el sol y la luna, que se apagarían por todo lo que viene, también como la escritura habla del día único cuando Yahushua detuvo el sol y la luna, era conocido como Josué. Entonces decía: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran estima. Enviará sus malachim, que aquí está lo que decía, con gran voz de trompeta,
o sea, la séptima trompeta, que es la cosecha, como lo dice ahí en Tesalonicenses, Corintios, Apocalipsis 14, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, como decía al puro inicio, ¿verdad? Con el tiempo de la cosecha, cuando viene sobre las nubes, Apocalipsis 14. Entonces habría algo que anunciaría, algo en el cielo y muy posiblemente una estrella nueva, alguna señal que los científicos quién sabe qué van a decir, y lo más seguro mucha gente ni le va a importar. Así como vemos en la escritura, no hubo gente, solo los sabios del oriente, porque Daniel les había enseñado, sabían que la estrella que salió indicaba que el Mesías había nacido. No vemos que nadie más, además de esos sabios, supiese, se diera cuenta o notara la estrella. Entonces eso es clave, porque mucha gente hoy en día está ciega y aunque pasen cosas no las ven, y si las noticias dicen X explicación se la creen, y muy seguro va a ser algo así, aunque en este caso dice que va a ser de lamentación por todo lo que va a estar pasando en ese tiempo, en ese momento, y lo radical que va a ser eso del sol oscureciéndose, la luna no dando su resplandor y demás. No sé si es una, me imagino que es una pregunta. El Padre Celestial escucha al pecador, eh, así al arrepentido, ¿verdad? Al que se arrepiente de su pecado. Pero si una persona está en pecado y no se arrepiente y busca al Todopoderoso, ¿verdad? Básicamente está buscando a otro, porque si alguien piensa que puede llegar sucio a donde el rey, se equivoca, a menos de que tenga un rey de suciedad. Entonces el hombre debe arrepentirse y debe venir con un corazón arrepentido ante el Padre a la hora de orar. Pero sí, ¿verdad? Yahweh está esperando en todo momento que vengan los pecadores a Él y se arrepientan y reciban el perdón de pecados a través de Yahushua, el Mesías. Dice, los dos testigos, si el primer jinete tiene alguna relación, es decir, el primer jinete podría convertirse en uno de los dos testigos. Sí, el primer jinete, el del caballo blanco, es el testigo como Moshe. Y hay una relación con los dos testigos, digamos, es el primero de los sellos, porque es los dos testigos inician los últimos 7 años con su prédica, que dura 1260 días, o sea, los primeros 3 años y medio. El jinete del caballo blanco es el último, como le decía, y este caballo y el jinete se contrasta con los otros 3 caballos que le siguen, como explico en lo del libro Declarando el Fin desde el Principio, que pueden ver en la página nuestra, losdelcamino.net. El caballo segundo es rojo y representa guerra física, literal, que se va a derramar sangre, por eso el rojo, en contraste con el caballo blanco, que es guerra espiritual. Después viene el tercer caballo, que es un caballo negro, obviamente el contrario del blanco, y es hambruna. El jinete del caballo blanco trae la palabra de Yahweh, que es el pan de vida, la comida espiritual. El caballo negro trae muerte a través de hambre física y hambre espiritual. Y después viene el cuarto caballo, que es pálido, ¿verdad? El primero es blanco, el cuarto pálido. Lo traducen como amarillo, otros como verde, pero en griego aparece la palabra cloros. Entonces, como el cloro, que pone las cosas como amarillas, por eso algunos ponen amarillo, pero cloro como en el sentido de perdió el color, y con eso me refiero a pálido, y es un contraste claro con el color blanco. Una cosa es blanco y otra cosa es descolorido, pálido, tirando amarillo como el cloro. Entonces, curiosamente, ese cuarto, que es cloro, lo sigue el Seol. El jinete es la muerte y lo sigue el Seol. Entonces, en el contraste, el caballo blanco, su jinete es la vida y lo sigue el paraíso, ¿verdad? A través de la prédica del testigo como Moshe y Eliyahu. Entonces, así como en el cuarto, el jinete lo sigue otro,
En contraste, se puede ver que el primero lo sigue Eliyahu, el compañero del testigo como Moshe. Dice, ahora, ¿la iglesia pasará por la gran tribulación o seremos tomados antes de, o el rapto será antes de la gran tribulación? Entonces voy a resumir y tras de eso ahora hablé un poco de este tema. ¿La iglesia pasará por la gran tribulación? No, si se entiende lo que es la gran tribulación. Se puede separar los últimos 7 años en dos mitades de 3 años y medio. La primera es la tribulación y la segunda mitad es la gran tribulación. También se le puede llamar la gran tribulación a lo que van a pasar los muchos, que son las uvas que caen en el lagar de la ira durante los 30 días a partir de Sukkot, de la huida, cuando la bestia va a caer en la tierra y va a perseguir a la congregación, no los va a poder encontrar, entonces va a destruir a todos los que no se pongan la marca de la bestia. Eso va a durar 30 días, matando a todos los que no se pongan la marca de la bestia, cuestión de 30 días, y ahí es donde se da la gran tribulación para los muchos. Pero en lo que respecta a la tierra, ese es el inicio de los últimos 3 años y medio. De hecho, por eso la abominación desoladora gobierna por 1290 días, porque 1260 son 3 años y medio, más 30 son esos 30 días en los cuales mata a los que no se ponen la marca para adorarlo como el poderoso en la tierra. Entonces después me dice, seremos tomados antes de, o el rapto será antes de la gran tribulación. Repito, como muchas veces lo hago, la palabra rapto no aparece en la escritura, y eso, ¿verdad?, me hace pensar en la doctrina común y corriente del cristianismo, y esa doctrina es errada por muchas razones que hemos visto por acá. La escritura sí habla de un arrebatamiento, sí habla de una cosecha, pero es diferente a como lo han explicado en el cristianismo. No es tanta gente como dicen en el cristianismo. La escritura dice que son 144,000. Se puede hablar cabezas de hogar, entonces vienen siendo un número más grande, pero tampoco son millones de millones como dicen en el cristianismo o esperan en el cristianismo. Por ejemplo, cuando el pueblo salió de Egipto eran 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Lo mismo sería con los 144,000, son cabezas de hogar, aunque, ¿verdad?, la escritura dice que son vírgenes, pero eso se refiere en el sentido espiritual, así como los que siguen a la congregación falsa, los que son de la congregación falsa son la gran ramera, lo contrario a ser virgen. Entonces se refiere a lo espiritual. Entonces esos escogidos que van a ser cosechados durante la séptima trompeta, eso va a suceder en la mitad de los últimos 7 años, después de la tribulación, antes de la gran tribulación, en la mitad de los últimos 7 años, repito. Entonces los escogidos sí verían los sellos y las trompetas, porque Pablo dijo que serían la séptima trompeta, la última trompeta. En Apocalipsis vemos que hay 7, por ende la séptima es la última. Cuando leemos de la séptima vemos que ahí es donde se da la cosecha. Espero eso haya quedado claro. ¿Sabes qué significa lavamiento de pies? Y también qué significado tiene la barba, es un mandamiento. ¿Qué significa el lavamiento de pies? Se refiere como el que le hizo Yahushua a los discípulos. Él ahí explicó que ya no era necesario que se lavaran completamente, sino solo los pies. Ahora no está diciendo no se vuelvan a bañar, pero se estaba refiriendo espiritualmente al hecho de que Yahushua vino a darnos un lavamiento de todo el cuerpo, de toda la doctrina. Nos llegó a lavar de toda mentira, dándonos la verdad. A partir de ese momento, al nosotros ir a predicar como las sandalias que representan el evangelio, estamos yendo a hablar con personas de muchas creencias, con diferentes opiniones, que dependiendo de la fe de la persona que está predicando y del conocimiento que tenga de la escritura, a veces puede ser movido un poco, puede entrar un poquitillo duda, preguntas, etc. Y eso viene siendo como la suciedad que se pega a las sandalias cuando se anda por la calle. Entonces llegar al hogar y lavarse los pies viene siendo quitarse toda mentira, ¿verdad?, inmersándose en la escritura, en el Padre, para llegar a comprender
y también poder refutar cualquier argumento y lavarse, repito, de cualquier falsedad que se haya pegado en el camino por donde haya andado predicando, en el sentido de con quien sea que haya hablado, puesto que las sandalias representan las buenas nuevas, el celo por predicar las buenas nuevas. Entonces, una vez que ya Yahushua nos dio la verdad, no es necesario darnos un baño entero, sino solo lavarse los pies, purificar el evangelio, como por ejemplo el hecho de que nacimos en el evangelio cristiano, muchos de nosotros, y tuvimos que lavar esas sandalias, esos pies también, porque ese evangelio que recibimos venía sucio, tenía falsedad. También, ¿qué significado tiene la barba? En cierta forma la barba viene siendo como la melena en el león, como una representación de autoridad. La palabra para barba en hebreo viene siendo básicamente, se escribe igual que la palabra anciano, y anciano no se refiere solo a viejo, sino a sabio, también líder. El hombre se queda calvo como representación de autoridad y de ser cabeza, que tiene que estar descubierta para el Altísimo que está sobre él, así como la mujer tiene cabello largo para representar el cuerpo, por ende el cabello cubriendo como un velo. Entonces el hombre se queda calvo arriba, pero le sale cabello abajo de la cabeza, repito, como la conexión del cuerpo que va cubierto. También vienen siendo como, en cierta forma, como antenas espirituales, ayudan a conectarse con el ámbito espiritual. Y bueno, ¿verdad? Como sabemos también representa, ¿verdad? Que quede claro, sabiduría, puertas de entendimiento. En sí el cabello representa puertas, y se menciona, por ejemplo, cuando se habla de la unción que se le dio al Cohen Hagadol, de cómo el aceite bajaba por sus barbas, así como el cabello de la barba que baja. Y dice, su mandamiento, pues es, en lo que respecta a la letra, sí habla de que no debe cortarse la barba al hombre, que no debe rasurarse. Y es porque en algunas culturas se rasuraban como parte del ritual o parte de la adoración. Además de que, repito, lo que representa la barba para el hombre debería ser algo de honor. Pero como hoy en día idolatran la juventud, se metió mucho lo de rasurarse, además de lo que podían hacer de plata las compañías de navajillas y demás, Gillette por ejemplo. Hoy en día se ha puesto de moda, curiosamente,